Llegamos ahora al capítulo 5, y encontramos aquí la repetición de los 10 mandamientos. Este ahora es el segundo discurso de Moisés. Es una repetición de la ley, y el énfasis todavía sigue en el amor y la obediencia. En los capítulos 5 al 7, encontraremos una repetición y una interpretación de los 10 mandamientos. La generación que había oído la ley en el principio, allá en el monte Sinaí, ya ha muerto. Sus huesos se están poniendo blancos allá en el desierto. Esta nueva generación, los israelitas que entrarán en la tierra, necesitan que se les repita la ley y también que sea interpretada para ellos. Moisés, pues, la interpreta a la luz de los 40 años de experiencia en el desierto. Algunos dirán que esta es una repetición del capítulo 20 de Éxodo. Bueno, casi es una repetición. Esto muestra que los 10 mandamientos son lo suficientemente importantes como para repetirse. Son leyes morales que son fundamentales. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Aquí tiene usted los 4 pasos importantes de oír la palabra de Dios. El primero es oírla. El segundo es aprenderla, conocer lo que Dios está diciendo. El tercero es guardarla. Eso significa aprenderla de memoria en el corazón. Recuerde usted cómo David habló de esto. Dice allá en el Salmo 119:11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es guardar la palabra de Dios. Ahora el cuarto paso es ejecutarla. No tan solo debe estar en la cabeza y en el corazón, sino que también la palabra de Dios debe llegar allí donde están los pies y las manos. Permítanos decirle, amigo oyente, que hay muchos que dicen que viven según los 10 mandamientos. Dicen que los 10 mandamientos constituyen su religión. Es importante examinar a tales personas para descubrir lo que creen. Descubrirá usted que lo que realmente quieren decir es que han votado a favor de ellos. Los han oído y creen que son buenos, pero ciertamente no los guardan ni los ejecutan. En verdad, la ley es como un espejo que refleja lo que queda en el corazón. Es una linterna que enseña el camino en las tinieblas y que revela las curvas que hay más adelante. Dios expresa con toda claridad que Él no salva a los hombres por el hecho de guardar un código moral. No hay nada malo con la ley, no hay nada malo con algún código moral, pero sí hay algo radicalmente malo con nosotros. El apóstol Pablo declara esto en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 16 cuando dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado por la ley. ¿Por qué no? Porque nadie puede hacer las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, pregunta el apóstol Pablo, en la misma carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 19, y responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es lógico preguntar, ¿cuál es el fin de la ley? La respuesta es que fue añadida a causa de las transgresiones hasta el tiempo cuando viniera la simiente. Es decir, fue temporal hasta cuando viniera la simiente. Y esa simiente es Cristo Jesús. Y agrega el apóstol Pablo en los versículos 24 y 25 de esa misma carta a los Gálatas, capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley, pues, servía de ayo, un siervo que guiaba al niño por la mano para traernos a la cruz, así como el ayo llevaba al niño a la escuela. La ley, pues, nos trae a la cruz y dice, tú eres pecador y necesitas de un Salvador. Ese es el objetivo de la ley. La ley es buena, amigo oyente. No hay duda alguna de eso. La ley revela la mente de Dios, revela cuán lejos estoy yo de la gloria de Dios. La ley revela que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Deje pues usted que esta ley le traiga a Cristo. Volviendo ahora al capítulo 5 de Deuteronomio que estamos estudiando, leamos los versículos 2 y 3.
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dios no dio la ley a los patriarcas, no la dio a los israelitas cuando estaban allá en Egipto. La ley no les fue dada sino hasta cuando andaban en el desierto, y Dios estuvo listo para traerlos a la tierra prometida. La ley fue dada a la nación de Israel. Continuemos con los versículos 4 hasta el 7 ahora. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que cuando los israelitas vivían en Egipto, estaban rodeados de idolatría. El primer pecado del hombre no fue el de convertirse en ateo. Su pecado fue el de convertirse en politeísta, es decir, adorar a muchos dioses. Por ejemplo, en la torre de Babel construyeron un sigurat, es decir, una torre. En la cúspide de la torre ofrecían sacrificios. Parece que el sol y los planetas estaban entre los primeros objetos que adoraron y ofrecían sacrificios al sol. Después del diluvio, claro que no adoraron al trueno ni al relámpago porque les temieron, pero daban culto al sol, es decir, daban culto a las criaturas antes que el Creador. Fue pues para el politeísta que Dios dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No fue sino hasta el tiempo de David cuando se introdujo el ateísmo. La revelación de Dios todavía quedaba en la memoria de estos hombres antiguos y no había quien negara la existencia de Dios. En sus tiempos, David dijo allá en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquella palabra necio significa insano o loco. Un hombre que dice que no hay Dios es loco, o bien no es sincero. Este mandamiento ni aún menciona el ateísmo. Manda que no deben adorar a muchos dioses. Continuemos leyendo ahora los versículos 7 al 10 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo, amigo oyente: los que aborrecen a Dios y los que le aman. Ahora entra en detalle en cuanto al prohibir hacer cualquier imagen de cualquier cosa. Dice, no tendrán dioses ajenos. Más tarde Dios dirá, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús dice que este es el gran mandamiento. En contraste con eso está la gran compañía de aquellos que aborrecen a Dios aún hoy en día. Ahora muchos dirán que no adoran a ningún ídolo de ninguna manera, pero el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 5 que la avaricia es idolatría. Cualquier cosa a la cual uno se da completamente, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios, se constituye en nuestro ídolo. Dirá usted que no tiene ningún ídolo. Para algunos, su libreta de depósitos en el banco es su Dios. Otros adoran el bate de béisbol o la pelota para jugar el fútbol. Otros dejan que un niño o un nieto se constituya en su ídolo. La pantalla de televisión puede llegar a ser un ídolo para muchos. Cualquier cosa hoy en día, amigo oyente, entre usted y Dios, es un ídolo. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerde usted que cuando el apóstol Pablo nos enseña que todo el género humano es pecador, escribe allá en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 14 que su boca está llena de maldición y de amargura. Todo lo que uno tiene que hacer es caminar por la calle hoy en día o pararse en cualquier lugar público y escuchará el mal hablar de los hombres. Dios aborrece esa forma de hablar y aborrece los pensamientos sucios. Dios dice que no debemos tomar su nombre en vano. Un hombre que conversaba con un pastor en una ocasión le dijo que no es justo decir que la boca del hombre está llena de maldición.
El pastor le pidió que le acompañara para hacer un pequeño experimento. Sugirió que se pararan en la calle y que comenzaran a dar golpes a los hombres al acercarse a ellos. El pastor sugirió que dieran a cada hombre una bofetada en la boca para ver lo que saldría. Ahora, el experimento no se llevó a cabo, por supuesto, pero usted ya puede imaginarse lo que hubiera salido si se hubiera realizado. Y llegamos ahora a un mandamiento positivo. Veamos los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo más interesante aquí es que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, con la excepción del mandamiento en cuanto al día de reposo. Ese mandamiento no fue dado a la iglesia. La iglesia siempre se ha reunido en el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de los muertos. El día de reposo tiene una relación peculiar con la nación de Israel. En el libro de Éxodo, Dios dijo allá en el capítulo 31, versículo 13, «Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico». Esto fue dado pues como señal especial a Israel. Es interesante observar que en Éxodo capítulo 20 se les mandó a los israelitas a observar el día de reposo, porque en 6 días Dios había creado los cielos y la tierra. Ahora, el día de reposo debe mostrar la relación peculiar entre Dios y los hijos de Israel. Notará usted que es dado a un pueblo cuyos padres habían servido como esclavos en Egipto. Y esto es algo que debemos notar muy bien. Los únicos que pueden llenar los requisitos de esta descripción son los hebreos. Estos mandamientos pues han tratado de los deberes para con Dios. Llegamos ahora a la sección en cuanto al deber para con el prójimo. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Creemos que este mandamiento tiene relación con el deber para con Dios y el hombre. El padre o la madre está en lugar de Dios para el pequeñito en los años de su desarrollo físico. El pequeñito respeta al padre y a la madre, y así es como debe ser. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, nos dice Proverbios 1:8. El padre y la madre deben estar en representación de Dios. Ahora esta nación entrará en la tierra que Dios le ha prometido. Deben honrar al padre y a la madre. Amigo oyente, ninguna nación que no cumpla este mandamiento será bendecida. Y esto mismo es un gran problema en nuestros países ahora mismo. Nos damos cuenta que hay casos y veces cuando los padres y las madres no son dignos de esta veneración. Y Dios tiene algo que decirles a ellos también. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor». Esto también es importante. Bien, leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No matarás. La palabra matar aquí es una palabra muy técnica y es ratshah, y significa cometer homicidio. O sea, no cometerás homicidio. Esto es personal. Esta palabra tiene en ella el sentido de un homicidio premeditado. Significa que hay enojo y un agravio personal. Esto no tiene nada que ver con la guerra. Leeremos más adelante que Dios les manda a los israelitas a destruir a su enemigo en la tierra prometida. Este mandamiento no se aplica a un soldado bajo las órdenes de guerra. Un joven fue a conversar una vez con el pastor y le dijo que él no quería ir a la guerra. Le dijo, yo no estoy enojado con nadie allá, no quiero ir allá para matar a nadie. El pastor le contestó que era una buena cosa que él no estuviera enojado con nadie allá. Si este fuera el caso y saliera para buscar a esa persona para matarle, sería culpable de cometer homicidio.
Hablaremos más en cuanto a esto cuando hablemos en cuanto a nuestro deber para con el gobierno. Prosigamos ahora con este capítulo 5 de Deuteronomio y leamos el versículo 18. No cometerás adulterio. Vivimos en una edad cuando los hombres se han enloquecido con el sexo. Hacen la propaganda por todo producto imaginable hablando algo en cuanto al sexo. Nos rodea por todos lados. El mandamiento de Dios, amigo oyente, todavía es válido para el día de hoy. No cometerás adulterio. Estos son los pecados que degradan nuestras naciones hoy en día. Leamos el versículo 19. No hurtarás. Es verdad que hay muchos que pueden decir que nunca han robado un supermercado o un banco. Sin embargo, puede haber el deseo de robar en el corazón. Nuestro Señor enseñó que los mismos pensamientos del corazón son pecaminosos. El odio en el corazón hace que uno sea culpable de homicidio. La codicia en el corazón hace que uno sea culpable de adulterio. Bien, continuemos con los versículos 20 y 21 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento en cuanto a la codicia enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor Dios que los guardarían, pero claro que no les fue posible hacerlo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 5 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el mandamiento en cuanto a la codicia. Y dijimos que ese mandamiento enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora, los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor que los guardarían, pero es evidente que no les fue posible. Ahora los jefes de las tribus y los ancianos dijeron a Moisés en los versículos 27 al 29 de este capítulo 5 de Deuteronomio, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El problema, amigo oyente, era que la nación fracasó en guardar la ley. Los israelitas estaban bajo condiciones favorables cuando vivían en la tierra prometida. La ley fue dada para aquella tierra tanto como para aquella gente, pero no les fue posible guardar la ley. Y eso debe servirnos de lección a nosotros. Así como no les fue posible a ellos guardarlos, tampoco a nosotros nos es posible guardarlos. La ley es un espejo que revela lo que está en el corazón. Debemos mirarnos en él y nos revelará a cada uno de nosotros que somos pecadores. Las manchas se ven. El espejo en el baño revela que la cara está sucia, pero el espejo no va a lavar la cara y va a quitar esas manchas. La ley puede revelarnos el pecado nuestro, pero no puede salvarnos. Necesitamos usar el lavamanos debajo del espejo y lavarnos para quitarnos las manchas sucias. De ninguna manera puede el espejo quitarnos las manchas. Uno tiene que venir al lavamanos y lavarse. La ley es el espejo que le dice que se lave, amigo oyente. Nos dice que vengamos a Cristo. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que nos lavará y que seguirá lavándonos de todo pecado. Hay un himno que dice, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. En verdad no es tan importante si usted aprueba los 10 mandamientos o no. Lo importante, amigo oyente, es si los ha guardado. Ahora, si usted es honesto, sabe que no los ha guardado. Y eso significa que necesita de un Salvador. Él puede quitarle todas las manchas sucias. Dice allá en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Cuando usted venga a Cristo, amigo oyente, Él le perdonará y le limpiará de toda maldad. Entonces usted quedará sin mancha delante de Él. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo 5 de Deuteronomio.